Sean todos ustedes muy bienvenidos a esta clase del Diplomado en Atención Humanizada en Gestación, Nacimiento y Puerperio. La clase de hoy trata sobre la atención de salud basada en la evidencia. Mi nombre es Vanessa Ormazábal, soy matrona, MBA y magíster en salud materna y neonatal de la Universidad de Nottingham y soy la relatora a cargo de esta clase. En este módulo entonces vamos a hablar sobre la atención de salud basada en la evidencia. Vamos a exponer diferentes formas de acceder, de analizar y poner en práctica la evidencia disponible para generar lo que es la práctica basada en la evidencia. Para todos quienes tenemos un pregrado en el área de salud, la práctica basada en la evidencia no es una terminología nueva. Sin embargo, lo que queremos realizar hoy es una invitación a desarrollar una cultura de buenas prácticas donde la evidencia científica sea central. En el primer módulo, ustedes revisaron los antecedentes del modelo biomédico, es decir, medicalizado. Principalmente reconocieron, ¿cierto?, las altas tasas de intervenciones asociadas al parto, el uso indiscriminado de la tecnología, las altas tasas de cesáreas, que en la actualidad no tienen un sustrato o sustento científico. Por esta misma razón, ¿cierto?, surge el paradigma de la humanización como una alternativa sustentable, viable e imprescindible para el futuro de las mujeres y de sus hijos. Actualmente, diversas revistas científicas tienen publicaciones sobre la importancia del cambio paradigmático centrado en la mujer, su hijo y su familia. Sin ir más lejos, el año 2018 la Organización Mundial de la Salud realizó una revisión sistemática donde entrega 56 recomendaciones clínicas que avalan el cuidado humanizado y respetuoso de las mujeres durante el trabajo de parto y nacimiento. Por lo tanto, nos encontramos en un momento muy importante para comenzar a generar cambios y comprender que la evidencia siempre será una herramienta fundamental, ya que nos permite identificar las prioridades en la atención de salud. Los objetivos de esta clase son que al finalizarla, el estudiante reconozca la definición y evolución de los pilares de la práctica basada en la evidencia, su aplicación y utilidad en el contexto de la atención humanizada durante la gestación, nacimiento y puerperio. La gran mayoría de nosotros está familiarizado con el término medicina basada en la evidencia. En la actualidad hablamos de práctica basada en la evidencia debido a que éste se ha transformado en una terminología paraguas, ya que cada disciplina ha tomado los pasos de la medicina basada en la evidencia y ha desarrollado en base a su disciplina. Por ejemplo, kinesiología basada en la evidencia, psicología basada en la evidencia y matronería basada en la evidencia. Globalmente, la práctica basada en la evidencia se ha transformado en un tema crucial para investigadores y personal de la salud involucrados, ¿cierto?, en el cuidado directo de las personas. Para quienes trabajamos en el sector de salud es imprescindible, ¿cierto?, que nos familiaricemos con la investigación, que le perdamos el miedo también, ¿cierto?, de manera que pueda dirigir nuestra práctica clínica. Para muchos de nosotros también es sinónimo de complejidad, por eso digo que es muy relevante perderle el miedo, ya que si nosotros seguimos, ¿cierto?, pasos determinados para realizar el análisis, se puede simplificar y obtener los beneficios de siempre mantenerse actualizado. La práctica basada en la evidencia ha tenido una evolución histórica, como mencionaba anteriormente, siendo medicina basada en la evidencia, que es un término que todavía se acepta y se encuentra en la literatura. Sin embargo, desde el año 72, cuando Archie Cochrane plantea la relevancia de brindar atención efectiva y apropiada utilizando los recursos necesarios, se han ido barajando, ¿cierto?, diferentes terminologías. En el año 96, ¿cierto?, aparece una de las definiciones más aceptadas y más conocidas globalmente, que es la que emitió David Sackett y colaboradores en el año 96. Él y su equipo definen la medicina basada en la evidencia como el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia científica en relación al cuidado de un paciente, integrando la experiencia clínica y los valores del paciente. También, obviamente, cuando hablamos de valores, hablamos de sus necesidades y de sus preferencias también. En este diagrama podemos encontrar que
se conjugan estos tres pilares, ¿cierto? La mejor evidencia científica, la experiencia profesional, las preferencias del paciente y constituyen lo que es la práctica basada en la evidencia. ¿Bien? Por lo tanto, es muy relevante que conozcamos estos tres pilares, ¿cierto? Para que siempre podamos tenerlos en nuestro set list, a mano, digamos, para poder aplicarlo en las distintas situaciones clínicas. Entonces, llegamos a la definición actual, ¿cierto? La definición actual de práctica basada en la evidencia puede ser conceptualizada como el proceso de toma de decisiones clínicas que considera la factibilidad, oportunidad, sentido y efectividad de las prácticas clínicas considerando la mejor evidencia científica disponible en el contexto en el cual se toman estas decisiones y los valores del paciente, el juicio y expertise del profesional a cargo. Bien, todos quienes trabajamos en salud tenemos un rol dentro de esta práctica basada en la evidencia, ¿verdad? Y lo importante es que además con esta definición aparecen dimensiones de la calidad de la atención, lo que en la actualidad es primordial tanto para las personas como para nuestro sistema de salud. Todos nos enfrentamos a decisiones clínicas durante nuestra práctica, ¿cierto? Y seguramente hay oportunidades donde no tenemos respuesta y actuamos por tradición, experiencia o incluso por costumbre. Pero cuando combinamos la evidencia, las necesidades del paciente y, ¿cierto? Y en el fondo nuestra experiencia clínica, podríamos potenciar mucho más nuestro actuar clínico. Por lo tanto, la pregunta que surge a poco andar de esta clase, ¿verdad?, es la siguiente. Durante tu práctica clínica, ¿alguna vez te ha surgido alguna pregunta en relación a la atención que brindas? ¿Qué recursos utilizas para resolver tu pregunta? Bien, la idea de esto es poder reflexionar y que podamos también discutirlo a través del foro o en nuestra clase sincrónica. Generalmente, ¿cierto? Nosotros como profesionales de la salud estamos más familiarizados con los manuales, las guías clínicas, internet, libros, ¿cierto? Pero es importante siempre cuestionarse cuáles deberían ser estas fuentes y cómo podemos acceder a ellas. Por lo anterior, y para desmitificar, ¿cierto?, la complejidad de poner en práctica la evidencia, es que plantearemos 5 pasos para poder realizar, ¿cierto?, o poder practicar la evidencia científica. Lo primero es la capacidad de formular una pregunta clínica específica. El segundo paso es buscar la mejor evidencia disponible. El tercero es realizar un análisis crítico de la evidencia encontrada. Estimar la factibilidad de incorporar este conocimiento junto con las preferencias y valores de los usuarios es el cuarto punto. Y finalmente, evaluar el impacto de la práctica en nuestro lugar de trabajo o de práctica. Por consiguiente, es esencial el manejo de la tecnología informática, de búsqueda de información y análisis crítico. Además, para que se produzca el cambio, también es necesario el liderazgo y apoyo por parte de la organización. Cambiar una práctica siempre genera resistencia, pero puede sobrellevarse con apoyo de directivos y jefaturas. Vamos a partir ahora del principio, ¿cierto? Del paso 1, convertir el problema clínico en una pregunta. Existen diferentes formas de poder plantear un problema clínico como pregunta. Dentro de la literatura, una de las formas más sencillas y más utilizadas es la que lleva el acrónimo PICR, que viene de participantes, intervención, comparación y resultado. En esta diapositiva, ¿cierto?, vemos esta descripción y en la siguiente veremos un ejemplo para poder graficar cómo podemos convertir un problema clínico en una pregunta válida para realizar una búsqueda bibliográfica. El siguiente escenario clínico nos servirá para poder plantear la pregunta en términos del acrónimo PICR.
Usted recibe en la sala de preparto a la señora María Monsalve, quien es multípara de 2 partos vaginales. El embarazo actual es de término con 38 más 6 semanas, su gestación fue sana y no presenta factores de riesgo conocidos. Su diagnóstico de ingreso fue el siguiente: multípara de 2, embarazo de 38 más 6 semanas, trabajo de parto en fase activa. Dentro de las indicaciones de ingreso señala monitorización continua del trabajo de parto. La señora María le indica que desea moverse y caminar, ya que de esa forma puede manejar mejor el dolor asociado a las contracciones uterinas. Si planteamos este escenario, esta viñeta clínica, y la llevamos al formato PICR, encontramos que las participantes son gestantes de término sanas. La intervención: monitorización intermitente, comparación, monitorización continua, y el resultado es el bienestar fetal. Este es un ejemplo bastante sencillo, pero la idea es que podamos, ¿cierto?, desagregarlo y, en términos de este acrónimo, identificar cómo podemos construir finalmente una pregunta adecuada, ¿cierto? Y entonces nuestra pregunta finalmente quedaría así: ¿cómo afecta la monitorización fetal intermitente comparado con la monitorización continua en el bienestar fetal de gestantes de término sanas? Todas las palabras que estaban subrayadas son palabras que nos van a servir para poder realizar el paso 2, que es la búsqueda de evidencia. Pero antes de pasar a la búsqueda de evidencia, haremos el siguiente ejercicio. Después de atender el parto de una usuaria en posición vertical, la doctora Rodríguez está interesada en investigar la relación entre la posición de litotomía durante el expulsivo y el resultado en términos de la salud perineal. ¿Cómo planteamos la pregunta? Las participantes serían mujeres en trabajo de parto, la intervención, la posición vertical durante el trabajo de parto, la comparación en relación a la posición de litotomía y el resultado, la salud perineal. Ahora pueden escribir la pregunta a plantear y lo vamos a utilizar para discutirla en nuestro foro. Una vez que tenemos construida nuestra pregunta, es momento de concentrarse en la búsqueda de artículos. ¿Qué tipo de información es necesaria y qué tipo de artículos necesito? La pregunta es que depende de la naturaleza de nuestra pregunta de investigación. Si la pregunta se enfoca en un paradigma cuantitativo, es decir, en la experimentación y en la ciencia como conocimiento objetivo, vamos a utilizar algunas bases de datos y algunos tipos de journals. Pero si el paradigma es cualitativo, es decir, se basa en la experiencia y en la construcción de un fenómeno a través de la interpretación y la construcción social de este mismo, vamos a recurrir a otro tipo de revistas científicas. Una vez que definimos el paradigma, se selecciona una base de datos para buscar la información. Las bases de datos son depositorios de literatura, es decir, donde están almacenados grandes cantidades de artículos científicos ordenados de diferentes formas. Existen 2 tipos de literatura que podemos encontrar en esta fase. La literatura revisada por pares, que es la peer review, que corresponde a trabajos académicos que representan la última actualización en el campo de investigación. Son analizados por expertos antes de publicarse para asegurar su calidad metodológica. Son artículos de alta calidad científica, pero también podemos encontrar la literatura gris, que es material que no es oficialmente publicado en revistas, pero que ustedes pueden encontrar, por ejemplo, en conferencias, reportes o en algunos documentos que publican algunas organizaciones o agencias. ¿Bien? Es fundamental que hagamos esta división entre la literatura de alta calidad científica y la literatura gris, ya que es muy fácil confundirse cuando uno realiza una búsqueda de evidencia. Cuando uno comienza una búsqueda, debe identificar los conceptos clave a través del formato PICR, que es la forma más sencilla de poder comenzar, ¿cierto? Nuestro paso 1.
Luego, seleccionar las bases de datos relevantes. ¿Qué base de datos va a contribuir a contestar mi pregunta de investigación? ¿Sí? Y para eso volvemos a lo que tiene que ver con el paradigma cuantitativo, cualitativo. Combinar conceptos y utilizar los booleans. Los booleans son límites que nos van a ayudar a refinar nuestra búsqueda en la base de datos. Luego ejecutar la búsqueda en la base de datos seleccionada y revisar y refinar esta búsqueda. ¿Sí? No es complicado, pero sí requiere mucho entrenamiento y práctica para poder hacerlo de forma más eficiente. En la próxima diapositiva vamos a revisar algunas de las bases de datos más relevantes para el área salud. Algunas de las bases de datos más relevantes para el área salud son las que aparecen en esta tabla. ASIA es una base de datos que cubre salud, psicología, sociología, educación y provee una completa gama de información en ciencias sociales y salud. CINAHL es una base de datos muy completa que cubre áreas de matronería, enfermería, educación en salud, fisioterapia y otros. Cochrane Library, que para mí es el gran repositorio de revisiones sistemáticas en temas de salud, tiene una gran cobertura en la obstetricia y la ginecología y tiene de hecho un área dedicada solamente a gestación y nacimiento, lo que hace que sea una base de datos que a nosotros nos gusta muchísimo. A mí me gusta muchísimo personalmente porque me permite ir revisando las últimas actualizaciones, ¿cierto? Además es de revisiones sistemáticas, por lo tanto es evidencia de alta calidad. MIDIRS es Maternity and Infant Care, cubre aspectos de matronería y cuidado neonatal. Medline, que ustedes sí o sí la conocen porque es una base de datos con mayor renombre a nivel internacional. El motor de búsqueda es PubMed, que creo que todos deben ser familiarizados con PubMed. SCielo, otra base de datos conocida, es una base chilena, ¿cierto? Donde hay publicaciones de revistas científicas chilenas y en general es una buena fuente también para poder comenzar con investigación. ¿Qué cosas son importantes para poder acceder a una base de datos? Primero, tener acceso a la biblioteca, ojalá de la universidad. Ustedes, al estar cursando el diplomado, tienen el permiso para poder acceder a bases de datos. Para poder acceder a esto hay que hacer login en la página de la universidad, uss.cl, buscar donde dice biblioteca virtual y hacen login en biblioteca virtual y así se aseguran tener acceso a bases de datos y también a revistas, ¿cierto? Y journals. En la actualidad, la mayoría de estas revistas científicas piden una cuota por participación. Por lo tanto, si uno no hace una búsqueda a través de la biblioteca, va a tener que pagar cada artículo científico que ustedes quieran descargar y esto tiene un costo de entre 30 y 35 dólares, ¿cierto? Por eso los insto a que utilicen este recurso ya que es parte de los beneficios del diplomado. Cuando por alguna razón decidimos no buscar en bases de datos e ir directo a algún tipo de journal o revista científica, es principalmente por tres cosas. Lo primero es que no tenemos experiencia buscando en bases de datos. La segunda, porque decidí suscribirme a una revista y pagar la membresía. O tres, porque la revista es muy específica para los temas de investigación que a mí me interesan. Existen distintos tipos de revistas que son las que forman las bases de datos, como dijimos anteriormente, y cada revista depende 100% de la institución que publica. Por ejemplo, existe la revista Midwifery, que es una revista peer review, tiene un factor de impacto alto de 1.88 y su foco es la matronería y la salud materna. El factor de impacto es las veces que es citada esta revista a nivel internacional y entre más alto el factor de impacto, se supone que mejor la calidad científica y más veces ha sido consultada esta investigación, por lo tanto es de mayor prestigio. El Journal of Midwifery and Women's Health también tiene un foco en salud materna y neonatal. La revista Women and Birth, el British Journal of Midwifery, el Evidence-Based Midwifery y el British Journal of Obstetrician and Gynecology
¿cierto? Son revistas que tienen un foco muy parecido, como les decía, y dependen también del lugar donde se realicen. Estas últimas son revistas inglesas, ¿cierto? Todas ellas están revisadas en Inglaterra, ¿verdad? Algunas de ellas son también de Estados Unidos, ¿cierto? Por lo tanto, son revistas de muy alta calidad científica que están permanentemente lanzando actualizaciones. Generalmente son 3 o 4 al año, ¿cierto? Y han contribuido enormemente, ¿cierto?, a poder socializar también a nivel internacional los hallazgos científicos basados en la matronería, la obstetricia y la ginecología. Seguimos entonces. ¿Cómo realizamos la búsqueda? Bueno, vamos a partir, ¿cierto? Como yo les decía, dependiendo de la naturaleza de la pregunta, si es cuantitativa o cualitativa. Bien, identificar las palabras claves en inglés, esto también es súper importante, ¿cierto? Y a veces nos complica un poco, pero los invito a utilizar Google Traductor, Google Translate para poder traducir sus palabras identificadas, ¿cierto? A través del formato PICR para poder traducirlas al inglés y luego, ¿cierto?, realizar una estrategia de búsqueda bibliográfica, ¿sí? Cuando nosotros realizamos una estrategia de búsqueda bibliográfica, ¿cierto?, lo vamos a ejercitar durante nuestra clase sincrónica, ¿cierto? Pueden aparecer los términos que son los términos METH. Esto es un vocabulario para publicaciones y libros científicos creado por la Biblioteca Nacional de Medicina Americana y despliegan un árbol de títulos relacionados con la búsqueda. Bien, cuando nosotros utilizamos estos METH, ¿cierto?, nos dirige a una categoría, a un árbol, ¿cierto?, que va a permitir organizar mejor la búsqueda, ¿sí? Los términos METH, por ejemplo, acá yo puse la ocultación intermitente del corazón fetal y el bienestar fetal. Acá nuestro término METH, cuando nosotros abrimos acá, ¿cierto?, me va a encontrar palabras similares, parecidas, que están truncadas, que pueden estar en el fondo organizadas en distinto orden, pero las va a buscar y las va a incluir de todas maneras en nuestra búsqueda. ¿Bien? Lo mismo los booleans. Los booleans son terminología binaria que nos permite en el fondo sumar, restar o eliminar investigaciones que pueden estar asociadas a nuestra palabra clave, pero que no nos van a servir de ayuda para responder nuestra pregunta. Bien, por ejemplo, y, and y not, ¿cierto? Lo vamos a revisar también en nuestra clase sincrónica, pero que es relevante para poder acotar, para poder limitar nuestra búsqueda. Una vez que nosotros encontramos la literatura acorde a la pregunta que hemos planteado, debemos evaluar críticamente la evidencia encontrada. Dentro de la investigación cuantitativa existe una pirámide de calidad de los estudios que plantea una idea de jerarquía de la evidencia y que mientras más arriba está en esta pirámide, menor es el riesgo de sesgo, por lo tanto, mayor claridad del fenómeno en estudio. En la punta de la pirámide están los metaanálisis, que son revisiones sistemáticas que utilizan estadística o pool data para poder dar respuesta a una pregunta estructurada de manera sistemática. Es decir, muchas investigaciones que contestan una misma pregunta se juntan en este metaanálisis para poder interpretar a través de metodologías estadísticas, ¿cierto?, cuál es la mejor respuesta a esta pregunta. ¿Bien? En la misma, digamos, punta de la pirámide se encuentran también las revisiones sistemáticas de la literatura. Luego aparecen los ensayos clínicos controlados y aleatorizados, que son estudios experimentales que pretenden valorar la eficiencia y seguridad de una determinada intervención. Estos son de amplio uso en la industria farmacéutica, ¿cierto?, donde más los podemos encontrar.
Posteriormente vienen los estudios de cohorte, los estudios de casos y controles, series o notificaciones de casos y finalmente editoriales y opiniones de expertos. En esta pirámide está fuera la evidencia cualitativa. Una vez obtenidos los resultados de nuestra búsqueda, además de ubicar los estudios dentro de la pirámide de jerarquía de la evidencia, debemos evaluar críticamente lo que encontramos, ¿cierto? Y evaluar críticamente significa analizar si ese estudio está bien construido o no. Por ello, es fundamental realizar 3 preguntas. Primero, ¿son válidos los resultados de este estudio? 2. ¿Cuáles son los resultados? ¿Son relevantes? 3. ¿Me ayudarán estos resultados en el cuidado de mis pacientes? También, en la actualidad existen herramientas estandarizadas como por ejemplo la herramienta CASP, que es para utilizar la evidencia como herramienta clínica. En estas herramientas CASP existen diferentes pautas dependiendo de la naturaleza del estudio. Por ejemplo, existe una para estudios de cohorte, otras para casos control, otra para ensayos clínicos randomizados y otra para revisiones sistemáticas. También existe una herramienta para evaluar la evidencia cualitativa. ¿Para qué me sirven estas herramientas CASP? En el fondo, cada vez que yo encuentro un artículo que creo que puede ser relevante para responder mi pregunta de investigación, me sirve para estructuradamente responder ciertas preguntas que aparecen en este link que les dejo abajo, ¿cierto? Y que yo puedo preguntar, dependiendo de la naturaleza del estudio, si efectivamente me sirve y si los resultados son válidos, ¿cierto? Y la calidad también de esta evidencia para ver si puedo incorporarla como al cuerpo de respuestas de mi pregunta de investigación. El paso 4 para poder poner en práctica la evidencia corresponde a integrar la evidencia a las preferencias y valores de los pacientes. Las preferencias de los pacientes son fundamentales y ellos deben estar siempre al centro del cuidado y guiar nuestro actuar clínico. En este paso, ¿cierto? Es muy relevante revisar la evidencia cualitativa. Como hemos visto anteriormente, la evidencia cualitativa no forma parte de la pirámide. Sin embargo, el día de hoy la evidencia cualitativa es fundamental ya que nos demuestra cuáles son las experiencias, las expectativas, la realidad de cómo viven nuestros pacientes. Por lo tanto, siempre es importante poder tener este tipo de investigación a la mano. Por ejemplo, en relación a la pregunta que habíamos planteado anteriormente, ¿cómo viven o experimentan las gestantes el monitoreo fetal intermitente durante el trabajo de parto? ¿Es aceptable? Esta es una de las preguntas que tiene una raíz cualitativa. Además, es muy importante conocer el lugar donde se implementarán los cambios y volvemos a el tema, ¿cierto?, de las barreras para implementar la evidencia. La práctica basada en la evidencia, ¿cierto?, nos demuestra que el liderazgo es fundamental para poder poner en práctica los cambios, ¿cierto?, y manejar y llevar este cambio a la práctica. Durante la implementación de la práctica basada en la evidencia es importante también monitorizar y evaluar los cambios, que es lo que vamos a ver en nuestra próxima diapositiva. El paso 5, entonces, la evaluación y monitoreo. Al decidir implementar una práctica basada en la evidencia, es muy importante monitorear el proceso, conocer muy bien el contexto, revisar la implementación y generar idealmente una cultura basada en la evidencia. ¿Bien? ¿Por qué esto es relevante? Porque sabemos las barreras que existen, ¿verdad? Cuando queremos realizar un cambio, los cambios siempre son dificultosos, sobre todo para los equipos que llevan mucho tiempo realizando una misma labor, ¿verdad? Por lo tanto, es muy relevante que el cambio esté guiado por líderes, ¿cierto? Que haya
esta búsqueda, ¿cierto?, de evidencia para poder traducir de manera sistemática y organizada el cambio en práctica. También es importante señalar que una intervención que haya sido efectiva en un ensayo clínico, por ejemplo, no significa que va a funcionar igual en la realidad clínica. Monitorizar el efecto de la práctica basada en la evidencia, ¿cierto?, nos va a ayudar también a generar una cultura de calidad. Al personal de salud le ayudará también a identificar un problema y a plantear qué pacientes pueden beneficiarse de una determinada intervención. Cuando los resultados difieren de los resultados reportados en la literatura, el monitorizar de cerca también puede explicarnos por qué ha pasado esto. Por lo tanto, es fundamental el contexto, revisar la implementación y generar esta cultura de evidencia. El aprendizaje, finalmente, poder diseminar también estos resultados dentro de la organización y, ¿por qué no?, también hacia el exterior, ¿cierto?, fomenta las buenas prácticas clínicas. Luego de este recorrido de los 5 pasos de la práctica basada en la evidencia, podemos volver a algunas experiencias y a cómo la humanización también tiene mucho que ver con la práctica basada en la evidencia. La definición de humanización no es uniforme, pero encontré esta que es bastante integral. Dice que humanizar el parto significa considerar los valores, creencias y sentimientos de cada mujer, respetando su autonomía y dignidad durante el proceso, reducir la sobremedicalización, empoderar a las mujeres y fomentar la práctica basada en la evidencia, que son estrategias que promueven el parto humanizado. En relación a esto, existen diversos centros de investigación. Por ejemplo, Cochrane tiene una línea especial que dedica a embarazo y nacimiento. En Cochrane se realizan ensayos clínicos, ¿cierto?, que luego se juntan en revisiones sistemáticas, ¿verdad?, y que tienen bastante impacto a nivel internacional. Yo siempre les recomiendo revisar las revisiones Cochrane, son gratuitas, están en español también, y siempre tienen un muy buen resumen para poder entender de manera rápida y sencilla, ¿cierto?, el resultado de estas investigaciones. Además están las guías NICE, que son las guías inglesas, son del Instituto Nacional de Salud y Cuidado de Excelencia, donde se resalta y se estimula que los profesionales basen su práctica en la evidencia, fomentando el cuidado respetuoso y la humanización del cuidado tanto prenatal como intraparto y durante el puerperio. Además de las revistas científicas que se han dedicado a investigar sobre gestación, parto y puerperio, existen recomendaciones clínicas, guías derivadas de revisiones sistemáticas lideradas por la Organización Mundial de la Salud, las que se refieren principalmente a las recomendaciones de esta organización sobre la atención prenatal para una experiencia de atención antenatal positiva, embarazo y parto positivo, y actualmente también las nuevas series de un puerperio positivo que vamos a revisar a continuación. Como les comentaba en la diapositiva anterior, ¿cierto?, el año 2016 comienza a trabajarse en la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto?, un equipo muy grande que tiene como bandera, ¿cierto?, el tema de la humanización de la gestación, nacimiento y puerperio, en estas recomendaciones sobre la atención prenatal para una experiencia positiva de embarazo. En el año 2018 publican las recomendaciones para una experiencia de parto positiva, ¿cierto?, y actualmente en el año 2022 publican las recomendaciones para una atención del posparto positiva. Por lo tanto, se completa esta serie de recomendaciones que son las más vigentes, que se basan también en las recomendaciones realizadas el año 1985 en la Declaración de Fortaleza, que ustedes ya las deben haber revisado anteriormente con Cecilia. Y bueno, se plantea, ¿cierto?, que para tener éxito en
la humanización de la gestación, nacimiento y puerperio, ¿verdad? Tenemos que contar no solamente con personal competente y motivado, sino que con recursos físicos esenciales y agrupa estas nuevas 56 recomendaciones clínicas en grupos pequeños, ¿cierto? Donde el foco va a estar en el trabajo de parto respetado, la atención durante el trabajo de parto, apoyo emocional continuo de un acompañante de elección, comunicación efectiva por parte del personal, estrategias para el alivio del dolor, no solamente farmacológicas, sino que no farmacológicas también, la vigilancia del trabajo de parto, fomentar la ingesta de líquido y alimentos por la vía oral, movilidad idealmente durante el trabajo de parto, un plan de derivación preestablecido en los casos que así se requiera y también plantea la continuidad de la atención. Acá les dejo los links de estas series de la Organización Mundial de la Salud para la experiencia antenatal positiva, una experiencia de parto positiva y una experiencia postnatal positiva. Realmente vale la pena revisarlas, son recomendaciones que están avaladas por una serie de investigaciones previas, ¿verdad? Son recomendaciones clínicas, por lo tanto son de fácil lectura y también tienen un contexto dependiente, ¿cierto? Por ejemplo, hay algunas recomendaciones que están recomendadas para utilizarlas en ciertos lugares, por ejemplo, en África, en Europa, ¿cierto? Y también en América. Por lo tanto, esto también lo resumen muy bien, lo sintetizan muy bien y le da el contexto que también es muy necesario para promover la práctica basada en la evidencia. Es un trabajo que está muy bien hecho, metodológicamente muy puro, ¿cierto? Y en el fondo es una inspiración también para nosotros como equipo docente del diplomado para poder ponerlas en conocimiento de todos ustedes. Es reconocido que la implementación de la práctica basada en la evidencia tiene impacto en la atención de salud, lo que se traduce en mejores resultados en el uso de los recursos, ¿cierto? En el cuidado seguro y de calidad y además de la reducción de costos. También es una estrategia fundamental para optimizar la entrega de cuidado y además se reporta que el personal de salud presenta una mayor satisfacción laboral al estar empoderado, ¿cierto? Al estar empoderado el usuario, esto también representa un beneficio. Existe un mayor desarrollo continuo, una cultura de mejora continua, ¿cierto? Hay menos riesgo legal, menos riesgo de litigación, ¿cierto? Ya que al compartir con los usuarios, con nuestros pacientes, el tratamiento o las intervenciones que se van a realizar, existen menos riesgos de litigación. Mejores resultados para el paciente, reducción de costos, ¿cierto? Como dijimos anteriormente, y la generación de investigación local, que siempre es un beneficio. Este ejemplo del Hospital de Villarrica, que es un referente en la humanización del parto, también es un cambio que vale la pena compartir. La matrona Ana Riquel me cuenta que se dieron cuenta hace algunos años atrás, ¿cierto?, que había mucho intervencionismo durante el trabajo de parto, por lo que decidieron juntarse con el grupo de profesionales a cargo y desarrollar protocolos y normativas basadas en la evidencia. También incluyeron a gestantes, ya que era fundamental que ellas se sintieran, ¿cierto?, identificadas y acogidas en este proceso. Por lo tanto, pusieron a la mujer, a la madre, como protagonista, ya que ella puede elegir la posición, ¿cierto?, durante el trabajo de parto, puede acceder al alivio del dolor no farmacológico y al apego inmediato. Todos estos puntos son fundamentales en la humanización, ¿cierto? Y frente a esto muchos dirán que, bueno, esto es un hospital muy pequeñito, y sí, la verdad es que es pequeño, pero los cambios de la práctica basada en la evidencia tienen que partir de ser pequeños, como es en este caso, ¿cierto?, para poder ser un referente. Efectivamente, el Hospital de Villarrica presenta algo así como 1000 partos al año, ¿cierto?, de los cuales 90% son partos vaginales normales y un 10% de tasas de cesárea, lo que lo ha posicionado también como un referente a nivel nacional.
Para integrar lo aprendido durante esta clase, les solicito que para la sesión sincrónica realicen una pregunta en base a su experiencia clínica utilizando el formato PICR, ¿cierto? Además, identificando las palabras claves que nos ayudarán a realizar una búsqueda bibliográfica. Y eso, quiero invitarlos a reflexionar sobre la práctica basada en la evidencia. Estos 5 pasos nos facilitan mucho poder entender cómo llevamos de lo teórico a lo práctico, ¿cierto? Siempre va a ser complejo, los cambios siempre son complejos, son difíciles, pero tiene que venir desde nuestro actuar profesional, ¿cierto? La capacidad también de proponer cambios. Siempre va a ser necesario apoyarnos en líderes, en jefaturas, ¿verdad? Para poder generar una cultura de buenas prácticas. Yo creo que lo que más necesitamos, ¿cierto?, en la matronería y en la disciplina también de la ginecología y obstetricia es contar con investigación local, y es fundamental que como personal de salud, ¿cierto?, podamos expresar, resumir y publicar también nuestra investigación en base a nuestro conocimiento clínico. Quiero agradecerles su tiempo, les agradezco también por escucharme, y cualquier duda o consulta que tengan puede escribirme a mi correo que aparece acá. Y les dejo un pequeño video, en realidad es un corto, que se llama Mother of Many. Es un video que muestra la realidad de una matrona viviendo en Inglaterra, dura 6 minutos, es muy cortito, y la enseñanza que deja es que al final del día todos podemos hacer algo, por pequeño que sea, ¿cierto?, por las personas que tenemos al frente, en este caso nuestras gestantes. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo prontamente. Adiós.